Mi nombre es Marcos, estamos en la zona de Arrecifes y soy tercera generación de productor agropecuario. A Marcos lo conozco hace 20 años aproximadamente. Yo tengo una relación muy especial con este productor, que son Fontana y Español, porque ellos fueron los primeros productores que yo inicié a trabajar en forma independiente. Los suelos que hay en Arrecifes son muy variables. Tiene series de suelos buenos, regulares y malos. Es una zona muy particular y quebrada porque está afectada por la cuenca del río. Justamente es una zona donde los potenciales de rinde son medios, por lo tanto, ser eficiente es lo que te hace destacar y poder crecer. Estamos probando en este lote el manejo específico que le estamos recomendando para que él lo pueda extrapolar al resto de sus lotes. La idea con esto es optimizar el uso de esos recursos utilizando más insumos en las mejores partes del lote e ir disminuyéndolo a medida que la calidad del ambiente disminuye. Primero, determinamos los ambientes dentro del lote. Lo dividimos en 3 productividades, en bajas, en medias y en alta. Para eso hicimos una recomendación de densidad específica para cada uno de esos 3 ambientes y la idea de eso es que vea que se va a maximizar el rendimiento en cada uno de esos 3 ambientes. Usamos la variabilidad a favor nuestro en este caso. Entonces eso hace que al usar los recursos en cada ambiente según su variabilidad, nos estemos potenciando, maximizando la producción y mejorando la rentabilidad. Y hemos trabajado, sí, varias veces con densidades variables. Vale la pena en cuando vos te encontrás con series de suelo contrastantes. La recomendación del planteo de siembra que nos hicieron los chicos de NK básicamente tiene 3 densidades, una de media, una de baja, una de alta, que se adapta a la variabilidad que tiene este lote en cuestión. Yo creo que sin duda el manejo específico va a traer muchos beneficios a la agricultura argentina y que sin duda va a ser la revolución tecnológica en el país. En NK todo lo que hacemos rinde y eso se ve reflejado en cada producto. Hoy te vengo a presentar el híbrido NK842 Viptera 3, un híbrido de excelente potencial de rendimiento y muy buena estabilidad. Este producto está adaptado a ambas fechas de siembra, pero en fecha de siembra tardía tiene un excelente potencial y además un muy buen comportamiento a quebrado del tallo. Es el híbrido de mejor tolerancia a mal de río cuarto y tizón foliar del portfolio. Cuenta con la biotecnología Agrisure Viptera 3, la mejor tecnología para la protección de lepidópteros del mercado. Te presentamos NK870 Viptera 3, un híbrido versátil de excelente potencial de rendimiento. Posicionado en todos los ambientes, tanto en fecha de siembras tempranas como tardías, para toda la región maicera templada, se destaca por su sobresaliente perfil agronómico. Con él te ofrecemos un excelente híbrido con la mejor tecnología para el control de lepidópteros, Agrisure Viptera 3, brindando mayor seguridad de cosecha, principalmente en siembras tardías. Seguinos en nuestras redes y conoce más sobre este producto. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla técnica online. Como siempre, agradecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires por sumarse a esta iniciativa y bueno, por darnos la posibilidad que nos dan de poner a disposición todo el conocimiento para que ustedes tomen decisiones del otro lado de parte de sus docentes o investigadores. Y muchas veces, como es el caso de hoy, de invitados que hacemos junto a la facultad, muy referentes en alguna temática, externos a la facultad, para que vengan a compartir su conocimiento y saberes. Esta oportunidad, la charla va a ser siembra precisa para estabilizar rendimientos, ¿sí? Y para ello vamos a contar nada más ni nada menos que con el ingeniero agrónomo Santiago Turn. Santiago es doctor en Ciencias Agrarias, además es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y fundador, hace bastante poco, de una consultora en mecanización agrícola llamada Megatech. Así que nada más que nada menos que Santiago es la persona indicada para hablar sobre este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Es Mecatech, no Mega. Mecatech, disculpas. No, Viene bien no. para ir generando branding entonces. Es Mecatech. Hay otra empresa que se llama Mega, por eso te digo por ahí. Es muy importante entonces. Sí, bueno, gracias por la presentación y bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder participar y estar nuevamente colaborando, tanto con la FAUA como con todo Agroconsultas, así que es un honor. No, el honor es nuestro, Santiago, y además aprovecho la oportunidad para agradecerte que te sumaste como experto en mecanización agrícola justamente hace tiempo en Agroconsultas y estás a disposición de todos los usuarios de Agroconsultas siempre ahí al pie del cañón para responder sus inquietudes. Así que doble agradecimiento. Che, yo no hablo más, solo le comento a los usuarios, como siempre, a la audiencia, que van a poder, al finalizar de la charla de Santiago, vamos a compartir un link en los comentarios o un código QR en pantalla para que puedan capturar con el celular y así acceder a una reunión de Zoom donde van a poder hacerles consultas a Santiago a viva voz. Eso va a suceder al finalizar la charla de Santiago. Antes de comenzar con la disertación de Santiago, quiero agradecer a las empresas que apoyan esta disertación: Nutrien Ag Solutions, Geosistemas, Widit, CompoExpert, Plantium, Siembra Neumática, Bosch y KWS. Adelante, Santiago. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahí, entonces comienzo con este tema que es clave. Me encanta que me hayan llamado para hablar de este tema porque es muy importante justamente en este contexto donde hay que cerrar las brechas o al menos disminuir las brechas entre el rendimiento que estamos obteniendo en Argentina y el rendimiento potencialmente alcanzable, económicamente alcanzable, ¿sí? Hay unos trabajos actuales que muestran esas brechas y que tanto el trabajo sobre los procesos y las tecnologías son claves para alcanzar ese aumento en el rendimiento que no se puede dar con un aumento en la superficie, sino por hacer un poco mejor las cosas. Entonces la siembra, que en este caso me voy específicamente en dos cultivos, que va a ser maíz y girasol, es clave y no solo poder definir la densidad o hacer siembra variable, fertilización variable, sino es entender cómo se puede medir la calidad de siembra y cuáles son los parámetros que nos permiten decir, bueno, vamos a poder estar más cerca de lograr nuestros rendimientos potenciales o objetivos de ese año para ese cultivo, para el híbrido que elegimos, o no, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hago a todos es, ¿qué es siembra de calidad? ¿O qué es calidad de siembra? Pero a mí me gusta decirlo al revés, ¿qué es siembra de calidad? Y yo veo esa foto, que es una foto mía de unos ensayos que hicimos con la gente de Precision Planting, probando varias tecnologías, algunos datos les voy a mostrar hoy. Veo, al menos en mi visión así, de plantas que están bastante uniformes en cuanto a su espaciamiento y que en su tamaño, o sea, la fenología de la planta, aparecen todas en el mismo estado. Entonces a mí me lleva a decir que antes de hacer una medición, que eso es una siembra de calidad, ¿sí? Después necesitamos hacer una medición y poder ir haciendo repeticiones para tener una trazabilidad e ir viendo entre lotes qué niveles de calidad de siembra tenemos. Sería como una tarea buenísima de cada uno de los grupos de asesores de los campos para poder entender cómo se está sembrando a través de los años
y si hay oportunidades de mejora, que siempre creemos que sí. Pero la definición de calidad de siembra se basa en dosificar y distribuir las semillas adecuadamente. Cuando hablamos de dosificar, hace referencia a que la cantidad de semillas elegidas estén en todos los surcos de igual manera, ¿sí? Que estén todas las semillas. Eso es densidad. Si cuando hay una dosis variable y hay que cambiar de densidad, que la densidad cambie realmente y que se logre el pool de semillas, que va a lograr un pool de plantas objetivo. Pero no termina ahí, ¿sí? Siguen dos cosas tremendamente claves, que es el espaciamiento entre las semillas y la profundidad, que tienen que ser uniformes, o tener un grado de error que nos permita mantener, como estaba al inicio de la charla, uniformar rendimientos, y mantener rendimientos durante los años, independientemente de si el año es bueno o es malo. Mantener la calidad de siembra nos va a ayudar a que en los años buenos se potencie el rendimiento y en los años malos no se afecte tanto, ¿sí? Entonces, voy a hablar hoy más que nada sobre el recuadro rojo, el espaciamiento y profundidad. Y cuando hablamos de espaciamiento, voy directo al grano. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo, cuando vamos a medir calidad de siembra? Es, primero, conocer la densidad que estamos sembrando en ese ambiente y la distancia entre cuerpos, que nos va a dar una distancia entre semillas, que es nuestra distancia de referencia, que es la que nos va a dar a nosotros la referencia para saber si estamos haciendo mal o bien las cosas, ¿está? Por ejemplo, entonces, para 65.000 semillas por hectárea, una separación entre el surco de 52 centímetros, nuestra distancia de referencia son 30 centímetros. ¿Bien? Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para justamente entender esa variabilidad que hay o el problema que puede haber en una siembra o no. Y hay dos conceptos que se utilizan para medir calidad de siembra que se discuten bastante. Uno es la singulación y otro es el coeficiente de variación. Yo utilizo los dos, ¿sí? Pero la singulación, como hay varios trabajos, cuando se hacen trabajos de investigación y vos querés ver resultados finos, la singulación te da mayormente más realidad al momento de interpretar los resultados y mostrar diferencias significativas. El coeficiente de variación es una medida de variabilidad de la dispersión, o sea, del espaciamiento que hay entre semillas, ¿sí? Pero no te dice si tenés un doble, o sea, no te dice si tenés un fallo. Pero podés de alguna manera intuirlo a partir del valor que te da. Pero, por ejemplo, si utilizamos esos 30 centímetros entre semillas, la singulación nos va a decir, bueno, a partir de qué distancia entre semillas es un fallo, y a partir de qué distancia entre semillas es un doble, y cuáles son las aceptables, ¿sí? La singulación a lograr es el 100% de semillas aceptablemente sembradas. ¿Y qué son semillas aceptablemente sembradas? Aquellas que están entre 0,5 y 1,5 veces la distancia de referencia, ¿sí? Entre 15 y 45 centímetros. O sea, los corrimientos que pueda haber de la semilla en el surco pueden estar entre esos intervalos. Ahora bien, si hay semillas o se encuentran semillas a más de 45 centímetros entre sí o más, puede ser un fallo simple, un fallo doble, un fallo triple. En cambio, cuando están más cerca, se consideran los dobles o dobletes, como se dice tradicionalmente. Tanto los fallos como los dobles generan algún problema. El fallo te baja densidad, el doble te sube densidad, y el impacto que puede tener puede ser variable según el ambiente, el año y demás. Pero lo que sí sabemos es que el fallo generalmente es el que genera más pérdida de rendimiento respecto a un doble. Y el coeficiente de variación, como les dije, la variación porcentual de la distancia entre semillas. Y no es lineal con la singulación. No respeta una colinealidad. Y se dice que tanto para maíz como para girasol, el coeficiente de variación aceptable es un 20%. ¿Sí? Pero no nos permiten determinar si hay aceptable, si hay fallo o si hay doble. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un esquemita donde podemos ver que las semillas están aceptablemente, o sea, están sembradas, que no sabemos cómo está, medimos, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos 4 pools de medición, 4 cuerpos si quieren. Y ahí podemos ver que las primeras dos tienen una singulación del 100%, o sea, están todas sembradas aceptablemente, pero el coeficiente de variación es diferente, en una es un 10 y en una es un 20, o sea que lo podemos llegar a castigar
por el coeficiente de variación, pero la realidad es que la singulación es la misma. Si bien hay corrimiento, o sea, no aparecen fallos ni aparecen dobles. Y el impacto en el rendimiento generalmente no se ve cuando tenemos esos niveles de coeficiente de variación. Obviamente que la singulación 100% asegura es la condición ideal. Pero también ocurre que tengamos, por ejemplo, como se ve acá, fallos y dobles, o más proporción de fallos, que tengamos el mismo valor de singulación y diferentes valores de coeficiente de variación. Cuando midamos singulación, ¿sí?, lo que tenemos que entender después, al momento de ir a ver una sembradora, primero es tratar de solucionar esos dobles y esos fallos. ¿Sí? Que después queden corrimientos está bien, pero tratar de solucionarlo. Y después, si ya medimos singulación una vez que ya se sembró, no nos queda otra porque ya fuimos y nos encontramos con esa situación, hay que tratar de entenderla, de cómo está generada esa singulación, si tiene más porcentaje de doble, si tiene más porcentaje de fallo, como para poder entender qué efecto nos va a generar después en el rendimiento. ¿Cómo se puede medir la singulación y el coeficiente de variación? Hay una app que es Campero de INTA, Campero Sembradoras, que se puede ir colocando la distancia entre semillas, como está acá, y se va midiendo con la distancia entre semillas y se va colocando si es un doble, si es un aceptable o si es un fallo simple, doble, triple, y al final te da el índice de aceptable, fallo y dobles, y bueno, y podés hacer ahí tener una idea de cómo está esa población en ese surco. Cuanto más, un N más grande tengamos, mejor. Nosotros recomendamos al menos un N de 150 mediciones, como para tener un dato confiable, y poder medir, al momento de salir a sembrar, poder medir todos los cuerpos de la sembradora. Una vez que nos aseguramos de que están homogéneos, bueno, podemos ir haciendo al azar, eligiendo al azar. Hay otras aplicaciones, como la de CIMA, que se puede medir el coeficiente de variación y además ir tildándole si es un múltiple, o sea, es un doble o un fallo, y nos da un valor determinado también de densidad y de coeficiente de variación. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos sembrando, dicho esto, no? ¿Cómo estamos sembrando en Argentina? Hace poco presenté estos datos en el Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión, y después lo presentaron, un par de personas más presentaron relevamiento en otras partes del país, y todos coincidíamos con los valores. O sea que se podría como decir que lo que le voy a mostrar ahora, que es esto, el coeficiente de variación y singulación, es más o menos como se está sembrando generalmente en Argentina, con su nivel de variabilidad que está dado por la carga tecnológica, por el tipo de semilla, por la tecnología que tenga la máquina, por un montón de cosas, y por las condiciones del lote y el tipo de suelo, y la condición. Pero esto es para el sudeste de Provincia de Buenos Aires. Estos son algunos datos que tenemos, de ir a medir máquinas, simplemente ir a medir. Y lo que vemos es que para girasol, esto es coeficiente de variación, encontramos un coeficiente de variación mayor, promedio, que para maíz. Y fíjense además que, si eso es un promedio, en maíz generalmente se siembra o está todo acumulado más hacia un menor coeficiente de variación que el maíz. Y lo mismo ocurre con la singulación, pero fíjense que el maíz se siembra en promedio con una singulación de un 94%, pero hay algunos casos, varios casos, que están con el 100% de singulación. Y el girasol ya tiene valores de singulación que son alarmantes y que hay que trabajar fuerte, sobre todo en generar información, que no hay muy poca información en girasol. Si bien es un cultivo que compensa mucho, esa compensación puede hacer que tengamos también granos vanos o problemas a la cosecha. ¿Sí? No me quiero meter en eso porque es bastante amplio. Bien. Y esto a modo de ejercicio, esto es para discutir un poquito, a partir de todos los datos que hemos generado este último tiempo en el equipo, y tomando los datos que hay de pares, dijimos, bueno, a ver, este es un tren de siembra, un cuerpo, ¿sí? Que tenemos una cuchilla de microlabranza, un paralelogramo, un sistema de dosificación, un sistema de control de profundidad y apertura de surco y un sistema de tapado, ¿sí? De la calidad de siembra, ¿qué importancia tiene cada uno de ellos en porcentaje? O sea, ¿con qué porcentaje afecta la calidad de siembra final? ¿Sí? En cuanto a calidad, emergencia del cultivo, desarrollo y rendimiento, ¿sí? Hasta rendimiento. Y acá, por ejemplo, para condiciones de 7 km por hora, que es una velocidad que se trabaja generalmente, por ejemplo, para diferentes antecesores que son relativamente simples para sembrar, como soja, girasol o un lote laboreado, nosotros hemos generado estos porcentajes.
que la cuchilla microgarbanza tiene un 15% del efecto sobre el rendimiento final, el control de la tensión del paralelogramo, ¿sí? O sea, la carga descendente un 35%, un poco mayor al dosificador, que es muy importante. Menos importante el sistema de abre surco y al mismo nivel un sistema de tapado. Esto puede ser discutible, pero bueno, algunos datos les voy a mostrar ahora. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a complicar un poco la situación, donde tenemos antecesores como cultivo de cobertura, un antecesor de un maíz de segunda, que es bastante común, sobre todo para sembrar girasol, o un antecesor que tiene de un trigo o una cebada, que va a una soja de segunda, que todavía mantiene mucha cobertura? Bueno, ahí entra en juego otro elemento muy importante, que es el barra rastrojo. Voy a hablar un poquito de eso, que en esta zona es clave usarlo. Y entonces ahí los porcentajes se cambian un poco, ¿sí? Baja un poquito la cuchilla de microgarbanza y toma mucha importancia el barra rastrojo. Hasta podría ser más que 15% de definición del rendimiento, ¿sí? En cuanto a calidad de siembra. Sigue manteniendo muy alta importancia lo que es dosificación y control descendente de carga del paralelogramo, y mantiene las calidades, tanto el sistema de abre surco como el sistema de tapado. Pero con estos porcentajes, digamos, son acumulativos para llegar al 100% de la calidad de siembra. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de lo que es dosificación, ¿sí? Voy a ir punto por punto, y de esa manera voy a ir mostrando algunos datos que tenemos como para caracterizar y por qué pusimos ese 30% en la dosificación, que creemos que se define un 30% con estos sistemas. Hemos medido varios dosificadores, ¿sí? De los más tecnológicos que hay en Argentina, puede haber alguno más también, pero estos son los que medimos, ¿sí? Tanto de succión o de presión positiva, cualquiera de ellos. Hemos evaluado y ajustado, son todos neumáticos, ¿sí? Acá no puse los mecánicos, pero lo que quiero mostrar con esto es que es lo que más se ve y es lo que más se va a ver. Y entonces a partir de eso, de este análisis que hicimos, salen algunos resultados, pero lo importante que se ve hoy en Argentina es que se logró una muy buena dosificación, ¿sí? Ya sea por control eléctrico de los dosificadores, pero muy buen espaciamiento. Hoy se logra sembrar con estos dosificadores una singulación muy alta. Y si bien puede haber corrimientos, la singulación se sigue manteniendo alta, aunque el coeficiente de variación varíe. Eso es importante. Algunos más fáciles de regular, otros no se regulan automáticamente, con algunos ajustes que se pueden hacer. Pero lo importante es esto. ¿Se acuerdan el gráfico que les mostré anteriormente? Miren, así caracterizamos los grupos de calidad de siembra. Todos los que tuvieron menor coeficiente de variación y mayor singulación corresponden a dosificadores neumáticos y dosificadores de lo que les mostré anteriormente. El resto, puede haber alguno, pero son más que nada dosificadores de tipo placa mecánica. Entonces, si yo solamente haría un gráfico con los dosificadores neumáticos, la calidad de siembra aumentaría, ¿sí? A eso quiero decir. Pero hay que poner todo lo que está pasando, toda la película, si no veríamos una parte. Entonces, hoy, independientemente del dosificador neumático de los que les mostré que tengamos, por más ventajas o desventajas, o fortalezas o debilidades, se puede sembrar muy bien, ¿sí? Se puede lograr esa singulación adecuada. Pero eso es importante hasta un punto, ¿no? Porque después hay que ver qué pasa, no es lo único que define el rendimiento, el espaciamiento entre semillas. Esto, por ejemplo, miren, estos son unos resultados que hicimos con la gente de KWS. Ahora tenemos el tercer año, son 2 años, probamos diferentes híbridos y probamos diferentes niveles de calidad de siembra, diferentes coeficientes de variación y singulación. Acá solamente les muestro la coeficiente de variación. De híbridos plásticos, y que tenían algunas estrategias de flex o plástico para poder compensar algún problema de siembra, y otros que tenían una o menos estrategias de flexibilidad. Bien, lo que vemos es, sobre todo, fíjense acá, el lado izquierdo, que es el 2020, es que el maíz híbrido plástico, en ese año, que fue muy bueno para esta zona, aumentar el coeficiente de variación no generó cambio en el rendimiento. O sea que sembrar bien, más o menos, y rozándolo mal,
nos dio más o menos lo mismo. Pero esto, ojo, como se dice, cómo se saca, que no se saque de contexto, porque es el otro híbrido que tuvo, fíjese, tuvo menos posibilidades de compensar alguna falla en la siembra, cayó el rendimiento, ¿sí? A esa tasa, como se ve ahí, por cada punto de coeficiente de variación. ¿Está bien? Esto es una foto, pero ¿qué pasa? 2021, año un poco más complicado, ¿sí? Una seca para la siembra, una seca para después en periodo crítico. Ahí es donde claramente los que se sembraron bien son los que tuvieron los mayores rendimientos, ¿sí? Y este año, por lo que estamos relevando, estamos procesando la información, tiene el mismo comportamiento al 2021. Entonces, de 3 años, 2, la calidad de siembra aseguró el rendimiento. Entonces, nuestra recomendación es: sembremos bien, independientemente de cómo sea el año. Nos va a asegurar sembrar bien de que tengamos estabilidad en los rendimientos y tengamos la posibilidad de mejora. ¿Sí? Después el agua puede, como se dice en el campo, puede tapar un poco las macanas, más o menos, ¿sí? El agua soluciona un poco todo, pero cuanto más ajustemos estos factores robadores de rendimiento, como dice mi amigo Josué, mucho más fácil o más fácil vamos a llegar a nuestro objetivo de lograr un rendimiento esperado. Bien, ahora nos vamos a la parte que es cuchilla de microlabranza, ¿sí? La cuchilla de microlabranza es clave en estos sistemas argentinos de siembra directa, ¿sí? Tiene que cortar el rastrojo y tiene que generar esa microlabranza. Hay diferentes tipos, hay otras cuchillas con otro formato, no estos de ondulaciones tangenciales simétricos, hay radiales, hay con filo y la ondulación radial más abajo. Bueno, hay otros sistemas nuevos, yo solamente muestro la generalidad, pero es importantísimo obtener una buena capacidad de corte y una buena remoción, primero, para que no se meta rastrojo en el surco, y segundo, para que el sistema de abresurco trabaje en una situación donde el suelo ya está removido, los desgastes, el esfuerzo sea menor, los desgastes sean menores, y sea más fácil colocar la semilla y además favorecer la emergencia pareja entre ellos, ¿sí? Y controlar mejor la profundidad y demás. Entonces, cuanto más ondulaciones tiene la cuchilla, tiene menor capacidad de corte, ¿sí? Porque hay más fuerzas que se oponen. Cuanto más ondulaciones tiene la cuchilla, se puede ir un poco más rápido. El problema que tiene este tipo de cuchillas es que saca mucho tierra. Cuando se supera la velocidad máxima, por ejemplo, en la de 20 ondulaciones, te pasa de 7,5 km a 8, y enseguida empieza a sacar suelo, los primeros 2 o 3 centímetros de suelo, que son clave, lo saca del surco. Y cuanto más ondulaciones tiene, el ancho de labranza es menor, eso es importante, dependiendo el ángulo que tengamos en los doble discos, y además, pero además la intensidad de laboreo es mayor. ¿Sí? Va a haber agregados más chicos que cuando tenemos menos ondulaciones. Sí, nosotros, dependiendo del tipo y condición de suelo que tengamos, es que podemos ir moviéndonos sobre más o menos ondulación. ¿Está bien? Esto es lo que puede pasar, acá como se ve en estas imágenes, cuando tiene pocas ondulaciones y se va demasiado rápido, saca mucho suelo, ¿sí? Cuando se baja la velocidad, si bien un poco de suelo se saca, la calidad de siembra, la calidad del surco que se generó la cuchilla, se logra mejorar, ¿sí? Entonces hay que tener esos recaudos, pero son herramientas que pueden funcionar muy bien, siempre que estén con su desgaste aceptable. Hay una profundidad física y una profundidad biológica, ¿sí? De las cuchillas. O sea, la cuchilla no tendría que ir clavada hasta las masas cuando está en buen estado. Si queremos lograr es un ángulo de corte, en efecto tijera, ¿sí? Cuanto más clavada va, más va a tender a pechar, más va a tender a meter el rastrojo en el suelo, ¿sí? Más va a aumentar hasta medio caballo más de esfuerzo de potencia por cuchilla, solamente por clavarla hasta las masas, y se va a aumentar el consumo de combustible. Nosotros recomendamos, para condiciones como las que le mostré, así de un rastrojo de soja, un rastrojo de girasol, que la cuchilla de labranza vaya 1 centímetro por debajo de la profundidad de siembra, que no se rompa la capilaridad más por debajo, porque puede afectar que el agua ascienda y se tome contacto con la semilla, ¿sí? Si cortamos demasiado hacia abajo, y además puede tener otros problemas, que el control de la profundidad no sea correcto, porque la colita o la rueda prensa semillas va encontrándose diferentes
resistencias en el suelo y va metiendo la semilla, la va modificando en su profundidad según la resistencia que va a encontrar. ¿Sí? Esto es lo que les dije recién. Bien, ahora nos vamos a el barro rastrojo, una herramienta clave para condiciones donde tenemos mucha cantidad de rastrojo. ¿Por qué es importante? Porque correr el rastrojo donde va a trabajar el sistema de abresurcos y control de profundidad y tapado es importante para que todo funcione y que no vaya a los saltos del sistema, sobre todo limita la profundidad. ¿Sí? Cuanto más rastrojo tenga, menos vamos a poder controlar la profundidad real. ¿Está bien? Vamos a tener diferentes niveles de profundidad y vamos a tener diferentes niveles de uniformidad de desarrollo de las plantas. Además, cuanto más limpio dejamos el surco, la emergencia tiende a ser más pareja, porque hay más temperatura, porque se puede favorecer esas condiciones para que todas las semillas emerjan lo más parecido posible. Bien, fíjense en esta foto, una foto que sacamos nosotros, ¿sí? Estamos haciendo unos ensayos, en esas situaciones así de extremo rastrojo, probamos a sembrar sin rastrojo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Y lo que te puede pasar es esto, ¿no? Es que cuando podamos encontrar más cantidad de rastrojo, la profundidad va a ser una, cuando nos encontramos menos profundidad de rastrojo, menos cantidad de rastrojo, perdón, la profundidad va a ser otra. Así vamos a tener diferentes profundidades reales por diferente volumen de rastrojo que encontremos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en estas condiciones, los barras de rastrojo son muy importantes. Hay algunos que se colocan adelante de la cuchilla, que pueden ser tipo estelares, o los que presentó Precision Planting hace poco, o por los que están detrás de la cuchilla, que están antes del doble disco, que generalmente tienden a, ya no son más fijos, sino que tienen un sistema de paralelogramo, para ajustar justamente, para poder ajustar la tensión y la profundidad de trabajo, y que no saque suelo y demás. Por ejemplo, acá les muestro, ¿sí? Esa situación, cuando sembramos cima de rastrojo nos pasó esto, ¿no? Era para hacer una prueba simplemente, fíjense el girasol, como hay muchas plantas perdidas, mucha desuniformidad en el tamaño de las plantas, tuvimos un 35% de pérdida de rendimiento solamente por no usar el barrarastrojo. Entonces ese 15 que yo le puse que era importante, 15% en el barrarastrojo en este caso tuvo un 35%, solamente por esto, ¿sí? Porque no se pudo sembrar adecuadamente. Acá, por ejemplo, les muestro un video que está en cámara lenta, donde se ve que hay un barro rastrojo que está después de la cuchilla de microlabranza, y fíjense lo que va haciendo es que va sacando, está muy agresivo, va sacando suelo, no solo el suelo que saca la cuchilla, sino además la cantidad de suelo que despeja del surco el barro rastrojo. O sea, usarlo así es casi como no usarlo, realmente hay que prestarle mucha atención, no es solamente colocar un barro rastrojo y no controlarlo más, sino hay que estar muy, muy encima para ajustarlo bien, según las condiciones de rastrojo que tengamos en los lotes. Y si nos toca un lote que no tiene rastrojo, lo levantamos, lo sacamos para no generar esa remoción extra, ¿sí? Bien. Sistema de control de profundidad, ¿sí? Y de abresurco. Ya sabemos que el abresurco, que es de doble disco, tiene que hacer una B perfecta. Esta imagen que le voy a mostrar acá, que son de mi amigo Guillermo Marroni, que también la utilizan bastante. Otro amigo que es Hernán Ferrari, hay varios trabajos que dicen que cuando no se hace la B perfecta en el surco, la semilla tiene menos probabilidad de hidratarse, ¿sí? Y si tiene menos probabilidad de hidratarse, significa que vamos a tener desuniformidad en la emergencia de esa semilla, ¿sí? Y esto se maximiza cuando tenemos condiciones edáficas o ambientales que hacen que no nos aseguremos una precipitación después de sembrar, ¿sí? Que solamente dependamos, por lo menos hasta la emergencia, del agua que tengamos en el suelo, ¿sí? Bien. Y en profundidad, el control de profundidad es súper importante. Estos son los dos ensayos que hicimos el año pasado. En girasol probamos 3, 5 y 7 centímetros, lo mismo en maíz. En girasol trabajar a más profundidad generó un problema en la emergencia, por el tipo de emergencia que tiene, porque los cotiledones no pudieron emerger bien o no llegaron a la superficie. En cambio, en maíz el comportamiento fue opuesto, o sea, en girasol entre 3 y 5 no hubo diferencia, pero en maíz cuanto más profundo lo pusimos, pero sobre todo a 5 centímetros fue la profundidad ideal. Cuando quedó muy, muy superficial, después tuvimos hasta problemas de vuelco de las plantas, porque tienen menos, las raíces adventicias tienen menos puntos de fijación, entonces generan sobre todo en algunos híbridos, que se tenga más probabilidad de vuelco. Y acá a la derecha se ven la proporción de plantas que medimos después de la siembra, porque tratamos de entender qué es lo que pasaba. Lo que vemos es que cuando se siembra
por ejemplo, 5 centímetros tanto en girasol como en maíz, las plantas son más parecidas entre sí. Cuanto más colores ustedes ven en las columnas, que son plantas que tienen diferentes estadios. Entonces, asegurar que las plantas estén más parejas les va a generar al final más rendimiento, que si bien acá no hay diferencia entre estos dos, sí hay cuando lo sembramos en superficial. Bien, otra clave es el sistema de paralelogramo, el sistema de amortiguación del cuerpo con el chasis, ¿sí? Esa unión que hay, que dependemos del sistema de carga que tengamos, ¿sí? En la máquina, que puede ser un resorte, que puede ser un pulmón neumático, puede ser un cilindro hidráulico, ¿sí? Pero la carga descendente es súper importante para poder mantener la mayor cantidad de tiempo posible la rueda limitadora con el suelo, que no haya esos saltos o evitar la cantidad de saltos posible. Pero un exceso puede generar una compactación de la zona de siembra. Entonces hay que dar mucho control a estos sistemas justamente para poder tener una profundidad de siembra pareja. ¿Está bien? Como le dije, puede haber resorte, puede haber pulmones o puede haber los sistemas hidráulicos. Lo importante es que se vaya tendiendo hacia un control de carga descendente que no sea fija, sino que sea variable a medida vaya cambiando la resistencia que le va generando el suelo. Eso va a ayudar a que la tensión sobre la zona de siembra sea pareja y que no tengamos zona de subcompactación o de sobrecompactación, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense, probamos un sistema tradicional, o en realidad el mismo sistema, pero lo hicimos que vaya con menos carga o con más carga. Fíjense que cuando la rueda niveladora del suelo, de profundidad, estuvo todo el tiempo apoyada en el suelo, lo que logramos es una profundidad más pareja. Lo que logramos es que las plantas emerjan y se desarrollen más parejas, ¿sí? Acá fíjense, esto 70%, en este caso, 70% del tiempo de la rueda limitadora tuvo contacto con el suelo, y en el otro lado 100. Para girasol y para maíz, siempre hubo más rendimiento cuando mejor fue el contacto de la rueda limitadora o niveladora con el suelo, y estuvo explicado más que nada por la uniformidad en el tamaño del plano. Entonces esta es una tecnología que nosotros le damos mucha importancia, aún más que el resto de las cosas. Hay que trabajar mucho, las empresas tienen que trabajar mucho en generar tecnologías que permitan una carga descendente que esté acorde a lo que el suelo le va generando una resistencia, ¿sí? Bien, y el sistema de tapado es muy importante y puede variar. Por ejemplo, para maíz es menos importante que para girasol, sobre todo en zonas donde se puede llegar a planchar el surco de siembra. El sistema de tapado es clave en girasol, porque por la forma de germinación que tiene, se le dificulta mucho romper una capa compactada superficial. El maíz se banca un poco más de este tipo de problemas, pero tiene un porcentaje relativamente alto, ¿sí? Puede haber diferentes tipos: ruedas de biselada de metal, ruedas de goma, ruedas dentadas, acá no me quedó ninguna, o puede haber algunos sistemas nuevos de tapado, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, probamos los sistemas de tapado que les mostré anteriormente, este que está acá, ¿sí? que hace una remoción después de que se colocó la semilla en el surco y se presionó con una rueda limitadora, con una rueda contactadora con una colita de castor. Después se hace una remoción y se hace un afirmado de esa remoción para darle una condición de mayor probabilidad de germinación a la semilla, ¿sí? Con este sistema. Entonces lo probamos contra los sistemas tradicionales, el tapado convencional de goma, y en maíz lo que vimos es que son estos dos que están acá. Bueno, que en una de las configuraciones del sistema se logró unos 400 kilos, un poquito menos, 300 y pico de kilos más de rendimiento. No se vieron las diferencias de manera significativa, porque el año fue muy bueno, entonces se expresó muy bien el cultivo, pero las diferencias absolutas estaban, ¿sí? Hay que trabajar más en este tema. En girasol también, ¿sí? Fíjense, en girasol tuvo un impacto en porcentaje mayor que en el maíz. Entonces el sistema de tapado puede tener... también tiene mucho para trabajar, mucha oportunidad de mejora, y son como
factores que van ayudando a tener un desarrollo aceptable del cultivo, que después se va a manifestar en un montón de cosas, hasta en la facilidad de cosecha. Cuanto más parejo esté el cultivo, más parejas están las espigas, más fácil va a ser para cosechar, menos pérdida de grano vamos a tener. Entonces, las brechas esas que yo mencioné al principio se van a tender a cerrar. Así que bueno, esto es lo que tenía para mostrar. Ahí estamos parte del equipo, somos como 13 personas que estamos trabajando en estos temas. Y bueno, les agradezco el tiempo y dispuesto a la discusión. Bueno, Santiago, muchas gracias a vos, muy claro como siempre, muy práctico y didáctico, y con datos, que es lo más importante, con mediciones. Así que gracias. Si te parece bien ahora, pasamos al espacio de consultas, que como les dije anteriormente, al inicio de la charla, va a ser en un espacio de Zoom, en una reunión de Zoom, para lo cual ahora en minutitos les vamos a compartir acá en pantalla un código QR y un link para la gente que esté interesada en realizarles consultas a Santiago a viva voz. Va a poder ingresar ahí con ese QR o link, o incluso vamos a compartir el link debajo en los comentarios con un hipervínculo para que haciendo clic directamente los lleve a la reunión de Zoom. Yo a todos les vuelvo a recordar que Santiago es experto en agroconsultas, o sea que pueden hacerles consultas a través de la página cuando quieran. Que él además ahora hace poco fundó y lanzó una empresa de consultoría y mecanización agrícola, ¿sí? Mecatech, para que lo pueden contactar por ahí también, y obviamente en la facultad, él es docente, investigador en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata, así que agradecemos también a la facultad por haberlo cedido para que nos venga a capacitar. Santiago, si te parece entonces, los esperamos a todos en el espacio de consultas. Dale, lo esperamos ahí. Gracias. Bueno, Santiago, gracias. Nos vemos en el espacio de consultas. Dale, nos vemos. Antes de compartirles el link para el espacio de consultas, quiero volver a agradecer, por supuesto, a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y también agradecer a todas las empresas que apoyaron esta charla. Nutrien Ag Solutions, Geosistemas, Widit, CompoExpert, Plantium, Siembra Neumática, Bosch y KWS. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. En NK todo lo que hacemos rinde y eso se ve reflejado en cada producto. Hoy te vengo a presentar el híbrido NK842 Viptera 3, un híbrido de excelente potencial de rendimiento y muy buena estabilidad. Este producto está adaptado a ambas fechas de siembra, pero en fecha de siembra tardía tiene un excelente potencial y además un muy buen comportamiento a quebrado del tallo. Es el híbrido de mejor tolerancia a mal de río cuarto y tizón foliar del portfolio. Cuenta con la tecnología AgriSure Viptera 3, la mejor tecnología para la protección de lepidópteros del mercado.
Te presentamos NK870 Viptera 3, un híbrido versátil de excelente potencial de rendimiento. Posicionado en todos los ambientes, tanto en fecha de siembras tempranas como tardías, para toda la región maicera templada, se destaca por su sobresaliente perfil agronómico. Con él te ofrecemos un excelente híbrido con la mejor tecnología para el control de lepidópteros, AgriSure Viptera 3, brindando mayor seguridad de cosecha, principalmente en siembras tardías. Seguinos en nuestras redes y conoce más sobre este producto. Mi nombre es Marcos, estamos en la zona de Arrecifes y soy tercera generación de productor agropecuario. A Marcos lo conozco hace 20 años aproximadamente. Yo tengo una relación muy especial con este productor que son Fontana y Español porque ellos fueron los primeros productores que yo inicié a trabajar en forma independiente. Los suelos que hay en Arrecifes son muy variables. Tiene series de suelo buenos, regulares y malos. Es una zona muy particular y quebrada porque está afectada por la cuenca del río. Justamente es una zona donde los potenciales de rinde son medios, por lo tanto, ser eficiente es lo que te hace destacar y poder crecer. Estamos probando en este lote el manejo específico que le estamos recomendando para que él lo pueda extrapolar al resto de sus lotes. La idea con esto es optimizar el uso de esos recursos utilizando más insumos en las mejores partes del lote e ir disminuyéndolo a medida que la calidad del ambiente disminuye. Primero, determinamos los ambientes dentro del lote. Lo dividimos en 3 productividades, en bajas, en medias y en alta. Para eso hicimos una recomendación de densidad específica para cada uno de esos 3 ambientes y la idea de eso es que vea que se va a maximizar el rendimiento en cada uno de esos 3 ambientes. Usamos la variabilidad a favor nuestro en este caso. Entonces eso hace que al usar los recursos en cada ambiente según su variabilidad, nos estemos potenciando, maximizando la producción y mejorando la rentabilidad. Y hemos trabajado sí varias veces con densidades variables. Vale la pena cuando vos te encontrás con series de suelo contrastantes. La recomendación del planteo de siembra que nos hicieron los chicos de NK básicamente tiene 3 densidades, una de media, una de baja, una de alta, que se adapta a la variabilidad que tiene este lote en cuestión. Yo creo que sin duda el manejo específico va a traer muchos beneficios a la agricultura argentina y que sin duda va a ser la revolución tecnológica en el país.